¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. ¿Habéis visto la prueba del Renault 5 Turbo 2? Pues este es el coche que estaba probando y que he aprovechado para hacer un viaje de bastantes kilómetros. Me he ido de Madrid a Bilbao, luego me he ido a Santander, luego he vuelto a Madrid y ese viaje lo he hecho con este coche. Y lo he hecho con la versión eléctrica además, porque quería probarlo a fondo. Y bueno, no hay mejor manera de probar un coche a fondo que sacarle todo el jugo corriendo por la carretera y usándolo para lo que está, ¿no? Que es para viajar y para moverte con la familia, etcétera. Eso es lo que hemos hecho con el Peugeot 5008, que es un coche interesante. Es un coche interesante porque es una plataforma multienergía, tiene versión híbrida ligera. Ya sabes que las versiones híbridas ligeras actuales que comparten las distintas marcas que conforman el grupo Stellantis tienen ahora una versión de 145 caballos con cadena de distribución y un motor eléctrico. O sea, ha cambiado mucho el motor, hasta el punto de que se podría decir que es un motor distinto, porque cambia la cadena cinemática, cambian muchos componentes, cambia toda la parte de la gestión electrónica, cambia que tiene una batería y cambia el hecho de que le han quitado la caja de cambios, además, que había anteriormente, que era una caja de cambios que se gobernaba por un convertidor de par y ahora es una caja de cambios de doble embrague. Por cierto, ya que estoy hablando de eso, aunque no me quiero enrollar porque te quiero contar lo básico del coche antes de meternos a fondo, los cambios manuales están desapareciendo y en el 5008 ya no puedes comprar el coche con un cambio manual. O lo compras con un doble embrague de 7 relaciones o en uno de 6 o directamente eléctrico, como es el caso. Bueno, hemos probado toda la gama y te voy a contar todos los detallitos. ¿Qué es un 5008? El 5008 es un coche familiar, con una estética ahí a medio camino entre los SUV y un poco monovolumen, pero más SUV. Es un coche, como puedes ver, a mí me parece al menos, con una estética, te guste más o menos, muy robusta, con una línea de cintura muy alta, ¿no? Con mucha chapa a la vista, especialmente por detrás, que le da cierta capacidad para ser distinguido de lejos. Supongo que es eso lo que buscan. Esencialmente, esto es un Peugeot 3008. Comparten prácticamente todo, solo que está alargado. Este es más práctico que un 3008 si buscas espacio, porque es más grande, mide 4,79 metros, o sea, estamos ya claramente dentro del segmento D, es un coche grande, y es más práctico porque tiene más espacio en el interior, gracias a su mayor tamaño, e igualmente también más maletero. Y luego, hablando de practicidad, tiene una cosa extra muy importante, y es que tiene 7 plazas. Y las 7 plazas las trae de serie, o sea, no tienes que pagar un extra y pedirlas. No puedes comprar el coche igualmente con 5 plazas porque tienes 7 plazas, las 2 de la tercera línea de asientos son escamoteables y una vez que están plegadas no restan espacio al interior del vehículo. Eso hace, como digo, que sea un coche mucho más funcional y mucho más versátil. Unas plazas de la tercera fila que ahora vamos a comprobar qué tal son, si realmente se pueden utilizar o no. Desde luego utilizables para niños son, para adultos con algunos matices. Cuando las tenemos puestas, bueno, ya ves aquí que 2 maletas de cabina de avión caben una vez que están las 7 plazas y podríamos cargar hasta lo alto del techo, pero evidentemente se resiente bastante el espacio para el maletero, aunque no se pierde del todo. Ahora repasamos un poquito las cotas. Y como puedes ver, hemos dejado las 2 plazas desplegadas para que ahora nos podamos subir en el interior y podamos probarlas también en directo y que una persona con mis dimensiones pruebe a meterse ahí dentro. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. ¿Qué es lo otro interesante o potente o importante que te puedo contar del Peugeot 5008? Bueno, como te decía, es una plataforma que admite multienergía. La versión básica, que empieza en unos 35-36.000 euros, va con el motor híbrido ligero o pseudo ligero, podríamos decir, ya no sé uno dónde meterlo, de 145 caballos. Ha subido un poquito la potencia. Luego tenemos la versión híbrida enchufable, que como en el resto de hermanos de gama, se ha actualizado y aquí ahora, además del motor 1.6 turbo de gasolina de 150 caballos y 4 cilindros, lleva un motor eléctrico que hace que la potencia suba hasta los 195 caballos oficiales, son 194 si hacemos la conversión técnica de kilovatios a caballos de vapor.
Y lo más importante de esa versión híbrida enchufable es que se le ha colocado una batería más grande de las que había anteriormente, hasta el punto de que ahora se acerca a los 18 kWh netos, no llega, 17 y pico, lo que le da una autonomía en modo eléctrico de 82 kilómetros oficiales. Es un coche que puede cargar hasta 11 kilovatios de potencia en corriente alterna y hasta 22 si pagas y pides ese extra para cargar más rápido en corriente alterna, que en casa normalmente, salvo que lo necesites, no va a ser muy habitual. Y luego lo interesante es que independientemente de la versión, tienes carga rápida a 160 kilovatios, que ya es una velocidad de corriente continua que sin ser de récord está bastante bien. La gama eléctrica se subdivide en 3 versiones distintas por tren rodante y 2 baterías. Tenemos una versión de 213 caballos, tenemos una versión de 231 caballos y tenemos una versión dual motor, siguiendo un poco el rollo Tesla, ahí lo pone, ahí detrás, doble motor con motor eléctrico delante y detrás, que tiene nada menos que 346 caballos y que lo convierte en un coche con propulsión a las 4 ruedas. Esta justamente es la versión que he conducido y con la que me he ido de viaje. Te he dicho que hay 2 baterías, una de 73 kilovatios hora y otra de 98 kilovatios hora. La de 98 kilovatios hora va unida a la potencia de 231 caballos. Ese es el combo para tener el coche de gran autonomía y estamos hablando que eso se va a casi 700 kilómetros de autonomía, que está muy bien. Y por el contrario, nosotros la que nos hemos llevado es la versión con la batería de 73 kilovatios hora y la potencia máxima, 346. Es decir, el que sobre los números homologados tiene la menor autonomía. ¿Cuántos kilómetros habré sido capaz haciendo carretera y teniendo en cuenta que yo me muero si voy despacio? Ahora te lo voy a contar, pero si te parece, primero de todo, he hecho un poco la revisión de los números y demás. Vamos a ver qué nos encontramos ahí dentro y cómo es la vida a bordo. Venga, acompáñame. Y voilà, coche francés, por cierto, con la certificación AGR de ergonomía de los asientos. Esto es algo que se ha ido extendiendo desde Opel al resto de las marcas del grupo y con unos asientos que en este nivel de acabado GT pues son una maravilla, cubiertos de piel además y con unos resaltes que te dan una sensación de que realmente te estás subiendo en un coche premium. Ahora vamos a hacer un repasito un poco de las versiones y los precios, que es muy importante para poder ponderar el valor del vehículo. Venía yo pensando, según estaba conduciendo el coche y lo estaba probando, que la mayoría de los fabricantes de automóviles hoy en día lo que están haciendo, hay una tendencia muy fuerte a hacer coches minimalistas, en los que tienes aquí una instrumentación pequeñita, una pantalla y ya está, y nada más. Luego hay otra tendencia a hacer coches más o menos siguiendo la línea tradicional, con una pantalla aquí en el centro, una instrumentación y una instrumentación más o menos normal, pero ya digital y sin grandes alardes, ¿no? Y luego hay unos pocos fabricantes que se atreven con esto. Tú te sientas aquí y es que realmente la sensación que tienes es que te estás subiendo a una nave espacial. O sea, hay muchísimos detalles de diseño y muchísimos detalles también de tecnología para que la persona que se suba a este coche tenga la sensación de que se está subiendo a un coche del futuro, podríamos decir. Por ejemplo, con esta pantalla gigantesca flotante, que realmente son 2 pantallas colocadas en un único módulo, en un único marco, y que desde la posición del conductor da la sensación de que está flotando en el aire, efectivamente, porque sus soportes están por detrás y están ocultos al conductor. Tenemos el volante pequeñito, norma de la casa de Peugeot desde hace años, que como os he dicho 1000 veces ya, a mí es un volante que personalmente me gusta y me gusta mucho, porque me da la sensación de que es más fácil y más cómodo mover el coche, tanto en parado como en marcha. Evidentemente, como siempre que llegamos a este punto, yo a todo el mundo le recomiendo que lo pruebe, que lo viva, que se siente en el coche y que decida por su propio criterio, ¿no? Que a mí me parezca bien, pues en fin, no tiene nada que ver con tu criterio. Sí que es verdad que con esta posición de conducción, efectivamente, el rollo iCockpit se cumple y con el asiento puesto en su sitio, pues yo voy conduciendo y tengo el volante por debajo de la instrumentación y en el tercer plano el mundo real. A mí personalmente, tanto aditamento, tanto diseño, tanto ángulo, tanta cosa, me abruma un poco, ¿no? La sensación que tengo es de abrumar. Probablemente también porque cada vez es menos habitual esto, ¿no? Que tengamos aquí la pantalla, tenemos el volante por debajo, tenemos aquí estos docks que son una pantalla partida en la que realmente son botones, pero son táctiles, y estos botones además nosotros los podemos configurar aquí. Aquí, por ejemplo, tengo los HADAS, tengo el cajón de aplicaciones, tengo una serie de cosas, y yo desde la pantalla central puedo decirle, pues aquí en lugar de tener HADAS quiero tener el acceso a la radio, o quiero tener el acceso
al masaje de los asientos. En definitiva, esto es configurable y está muy bien parido, está muy bien pensado, y además no solamente eso, sino que puedes navegarlo por dentro de tal punto que tienes 12 accesos directos a las funciones del coche. De esa manera tienes la pantalla que puedes tocar para acceder a las cosas, y luego tienes aquí 12 accesos directos, que son muchos, para poder conducir sin tener que estar pendiente de la pantalla. Algunos simplemente activan cosas y al final acabarás en la pantalla, pero te ahorras un paso, ¿verdad? Además de un botón de home, un botón de casa para llegar al punto donde todo el mundo empieza. Y luego tenemos este gigantesco brazo, que nos oculta. Pues por un lado tenemos un cajón en el que poder dejar objetos. Además aquí se liberan las dos tomas de carga USB-C, como puedes ver, el portavasos. Y además de este cajón, en este caso, muchos fabricantes, como si me sigues lo ves constantemente, se deja un hueco aquí abierto donde poder reposar objetos. En Peugeot han decidido dejarlo cerrado y que se convierta en un cajón que lleva además las tomas de corriente. Y luego el segundo cajón, que es un reposabrazos que realmente no tiene ningún tipo de articulación, pero sí tiene espacio aquí suficiente para poder dejar objetos, y además está refrigerado en esta versión. Y ojo, porque además mi mano se puede meter dentro, tiene fondo, es más grande de lo que parece, precisamente porque tiene como pues este trozo que se mete en el interior, y es justamente desde aquí donde sale el aire frío para poder tener frescos aquí los alimentos, los refrescos, lo que desees, más una bandejita con la que vas a poder dejar objetos, monedas y cosas de no mucho tamaño como tu cartera. En definitiva, a nivel ergonómico, al final, a nivel de interacción con el conductor y de huecos para dejar objetos, hay, como dirían aquellos, mogollón. Tenemos portagafas también, y lo que tenemos encima de la cabeza igualmente es un pedazo de techo de cristal en el que 2/3 son fijos y la parte de los dos asientos delanteros es practicable. Podemos abrir la ventana, podemos abrirla, podemos subirla o abrirla, que ya sabes que en muchísimos coches esto ya no es posible. Lo voy a cerrar porque menudo petardazo de sol que nos está pegando hoy. Y bueno, el sistema multimedia, la pantalla, tiene muchísimas posibilidades de configuración, hay que acostumbrarse a él. El nivel de fluidez y de calidad de las grafías pues no está mal, no es el mejor del mundo, pero está bastante bien. No tenemos gran nivel de negros de plástico, aunque algunos hay, sobre todo en esta franja inferior, por debajo del salpicadero, y como puedes ver, para rematar todo este interior, tenemos muchísima superficie cubierta de tela, que es algo que se está imponiendo con mucha velocidad en la industria del automóvil, porque bueno, pues es un elemento de diseño que está muy bien, y como ahora les obligan a tener un porcentaje del coche con producto reciclado, pues han empezado, entre otras cosas, por aquí, además de los asientos, que es la forma más vistosa y a la vez económica de poder ir cumpliendo con la normativa en ese sentido. Te voy a mostrar simplemente cómo dejamos el móvil en esta zona, en la que, bueno, ya sabes que hay dos tendencias sobre esto: dejar los móviles aquí, en unos espacios bastante grandes, o dejarlos aquí, donde la tentación de poder mirar la pantalla es mucho menor porque directamente no la ves. Así que cada maestrillo con su librillo, y en este caso Peugeot lo ha hecho así. Los botones del volante, de estos que a mí me gustan más bien poco, es decir, todos articulan sobre una única pieza y según donde tocas activas una cosa o la desactivas, y bueno, pues funcionan bien, pero para mí no es lo más gustoso, lo más adecuado en el sentido de utilizarlos sin estar pendiente de lo que estás haciendo. Y unas levas en el volante, como puedes ver, que en este caso sirven para variar la regeneración de la frenada, que en este coche tiene 3 posiciones. Como siempre, Stellantis nos pone una indicación verdaderamente pequeña de la posición de frenada en la que estamos, con unas flechitas. Y por cierto, como curiosidad, nos queda un 78% de batería y el coche nos está marcando 346 kilómetros. Si estuviéramos circulando con este ritmo y siguiéramos con esta dinámica de marcha, de circunvalación y demás, nos estaríamos acercando claramente, pasaríamos de los 400 kilómetros con ese 22% que nos falta. O sea que realmente se puede superar la barrera de los 400 kilómetros a pesar de llevar un dual motor con una batería de 73 kilovatios hora en un coche grande. Al final los consumos son de alrededor de 20 kilovatios hora si no nos pesa el pie. Pero vamos ahora en la parte de conducción a terminar de revisar todo eso, y si te parece vamos a ver un poco el interior y sobre todo subir a las plazas de la tercera fila, que es un poco lo que marca la novedad o la diferencia en este 5008 respecto al 3008. Vamos atrás. Bueno, te estábamos contando al principio del vídeo que el punto fuerte de este coche es el espacio interior, y aquí lo tienes. Verdaderamente hay soluciones muy interesantes, es mega versátil. Aquí la verdad es que estamos a un nivel muy alto, en general las calidades del coche convencen, ahora hablamos del rodar. Como puedes ver, tenemos
en el 5008 3 asientos, o sea, hay 3 plazas, pero también hay 3 asientos, en el que efectivamente el asiento central, que va pegado a este, los asientos se pueden inclinar en 2/3, pero no como piensas, ahora lo vemos. No me quiero adelantar, como puedes ver están perforados, puedes tener calefacción en ellos. Y tenemos 3 asientos auténticos, aunque el asiento central no es tan grande y no es tan cómodo porque además lleva un brazo. Aquí lo que ha hecho Peugeot es dártelo todo. O sea, por un lado, han puesto, en lugar de una diferenciación peor, un asiento que realmente se puede considerar como tal, aunque es más estrecho. Aquí lo suyo es que vayan las personas más pequeñas. Y luego tenemos la posibilidad, igualmente, que esto es bastante audaz, de poder dividir el interior en 40-40-20. Es decir, que esta plaza central, al menos todo lo que es la parte trasera, yo la puedo bajar para poder colocar objetos de gran tamaño, que aquí sí que gran tamaño va a caber gracias a este hueco, si no son muy anchos, ¿verdad? Y luego tenemos la posibilidad de practicar los asientos, tanto de manera longitudinal como el reclinado del respaldo. Tenemos palanca para que podamos mover los asientos. Como puedes ver, lo que te decía, que el asiento central y el delantero izquierdo están unidos en uno solo, y tenemos bastante juego para echar los asientos delante y detrás según las necesidades de espacio que tengamos en esta fila, en la tercera fila o con el maletero jugando en esta liga. ¿Cuál es la mejor manera de entrar atrás? Bueno, pues tanto este bloque de asientos como ese, además de poder echar hacia adelante y hacia atrás, basculan. Entonces, lo más sencillo, simplemente tiramos de esta palanca y ya tenemos un hueco muy generoso para poder acceder a la tercera línea de asientos. Así que ya has visto, el coche tiene la posibilidad de reclinar los asientos para entrar, tiene la posibilidad de desplazarlo longitudinalmente y además tiene la posibilidad de poder plegar el asiento central de la segunda fila de asientos, con lo cual la versatilidad que hay ahí, pues yo creo que no hay ningún coche que la tenga actualmente en el mercado. Porque algunos incluso los puedes configurar con distintas posiciones de asientos, pero luego no puedes cambiarlas, vienen así de fábrica. El hueco, como puedes ver, más que suficiente para una persona adulta. Me voy a meter en las plazas traseras, metemos la pierna y nos vamos para adentro. Puedes incluso incorporar un poquito y ahora, pues en función del espacio que quieras para las piernas, puedes echar más adelante o más atrás los asientos. Los bloqueo aquí y ya está. En este caso los hemos echado para adelante, como puedes ver, pero aún así hay espacio para que se siente alguien detrás y mis piernas no están tocando con los asientos traseros, y poniéndome el reposacabezas a una altura normal, que ahora lo hago, pues aquí podría viajar. Evidentemente mis piernas, por el tamaño de la banqueta, están un poquito elevadas, pero no te creas que es una posición insufrible. Además, mis pies caben perfectamente por debajo de los asientos y realmente, si las personas de delante no son muy altas, 2 adultos pueden viajar aquí detrás. Desde luego no con el confort de las plazas delanteras, pero yo aquí puedo estar tranquilamente 2 horas en un viaje sin ningún tipo de problema. Todo va a depender del tamaño que tengan el resto de personas que viajan en el coche, pero para una emergencia normalmente no creo que se viaje con 7 personas en un recorrido muy largo. Es más que suficiente. La verdad es que es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Tenemos una toma de 12 voltios, como puedes ver en este lado, y hay detallitos que están muy bien, como por ejemplo el reposavasos en este lugar. Lo que no tenemos una pequeña salida de aireación aquí, pero lógicamente no tenemos ningún control sobre el clima. Sí tenemos un clima en la segunda línea de asientos y, por supuesto, tenemos el acceso a los cinturones de seguridad, que son cinturones de 3 puntos con los mismos estándares de seguridad que tienen el resto de cinturones del resto de plazas. Así que sí, con menos de 4,8 metros tenemos 7 plazas de verdad, siempre y cuando aquí no se metan dentro, pues eso, personas que pasen con holgura del 1,80 m, se puede gestionar, se puede manejar. Bueno, y volviendo a la segunda fila, sí que es verdad que tenemos que superar un escalón un pelín más alto en la versión eléctrica, precisamente por la presencia de las baterías, pero bueno, ya ves aquí que espacio a raudales, un suelo que no llega a ser completamente plano, pero como si lo fuera, la diferencia es muy poca, e incluso una palanquita que nos permite también jugar con el ángulo del respaldo. Aquí han echado el resto, está claro. Me llama la atención que tenemos un climatizador de verdad en las plazas traseras, tenemos 2 salidas de aireación, hay una selección de una única temperatura y ya llevamos el extra que cada vez más coches tienen de que estos asientos también pueden ser climatizados, en este caso calefactados, lo cual está muy bien. Es una jugada muy interesante. Y muchísimo espacio, y como pasa en muchos coches hoy en día y más coches grandes,
Esta segunda fila de asientos está ligeramente sobreelevada para llevar una posición en la que tenemos más visibilidad, más confort visual cuando vamos viajando en el coche. Como puedes ver, igualmente puedo estirar las piernas, como pasa en los asientos de la tercera fila respecto a la segunda, porque puedo meter los pies debajo del asiento. Me he bajado el asiento a tope abajo, que es lo que siempre hago, para comprobarlo. En este caso no hace falta levantarlo, puedes llevarlo abajo del todo y aún así meter los pies, que es algo en lo que algunos fabricantes no son capaces de conseguir. Y venía yo reflexionando que así viajes con 7 personas en un coche de este tipo, pues he hecho, por ejemplo, con un Mazda CX-80. Ese coche tiene 5 metros de longitud y el espacio en la tercera fila de asientos no es mayor que el de este coche. Así que aquí la verdad es que Peugeot, estas formas robustas, cúbicas que tiene por fuera, tienen sentido, y el sentido es la calidad de la vida a bordo en lo que se refiere al espacio. Realmente convincente, muy bien. Pues vamos a ponernos en marcha. La palanca de cambio de este coche sigue los componentes que estamos acostumbrados a ver en el grupo, pero aquí no lo han colocado en una posición en diagonal, en lugar de tenerlo aquí abajo, donde hay un montón de botones, también accesos directos para la climatización. En este brazo le tenemos como 3 niveles, ¿no? La pantalla, los botones digitales de la pantalla y luego una tercera línea de botones donde también podemos manejar el climatizador directamente con los botones de aquí. O sea que sí, técnicamente es un climatizador de botones. Es una cosa bastante marciana, por la cantidad de accesos que hay, aunque al final todo se gobierne con la pantalla. Y bueno, pues evidentemente, como coche eléctrico, te podrás imaginar que una de las grandes cosas que tienen estos vehículos, y este en concreto, es la suavidad en el rodar. Y este en concreto, mucha. De todos los coches en los que me he sentado en el grupo, pues probablemente te diría que este es el que tiene un nivel de aislamiento acústico mejor. Seguramente sea la cualidad en la que más destaca respecto a otros coches que, igualmente siendo eléctricos, no tienen ese nivel de aislamiento del exterior, ¿no? Hace poco teníamos la prueba del Leapmotor, que es un vehículo que sorprendentemente está muy bien aislado acústicamente, teniendo en cuenta, pues eso, los precios de los coches chinos, y este está un puntito por encima. Realmente, en este nivel de precio yo lo pondría entre los mejores a nivel de aislamiento acústico y de aislamiento de la carrocería, que no es poco decir, ¿eh? No es poco decir. Como ocurre en muchos coches eléctricos, el tarado de la suspensión es un tarado que está pensado para absorber los baches, pero en este coche tiene un puntito más de dureza de lo que veo en otros vehículos eléctricos. Si uno lo compara con otros vehículos de su categoría y del grupo, pues este está en un término medio, diría yo. No es de los más duros, ni mucho menos. En general no hay coches eléctricos de suspensión dura, que yo recuerde pocos. Y si hay alguno como el Hyundai i5N, ¿no?, que promete muchas prestaciones, como no me he subido a él, pues no te lo puedo contar. Pero no es un coche especialmente incómodo, pero es un poco más duro que otros vehículos donde el balanceo de la carrocería es más acusado. Aquí lo que se ha buscado sobre todo es que el balanceo de la carrocería sea menor y darle ese toquecillo, no voy a decir deportivo porque no lo es, pero ese toquecillo, digamos, de sensación de conducción que suelen tener los coches de Peugeot, ¿no? El 308 lo tiene y el 3008 también está un puntito por encima de sus rivales en ese aspecto. Y bueno, al final el conjunto a mí me parece muy agradable de conducir, y al final, yo que he tenido ocasión de estar conduciéndolo por una carretera de montaña detrás de un R5 Turbo 2 de los años 80, pues empiezas a ver, lógicamente, que un vehículo con más de 2 toneladas de peso y orientado a un uso familiar, pues efectivamente no es un deportivo. Y bueno, pues al final el peso está ahí y hace que el vehículo se vuelva algo torpón si te empeñas en ir aumentando la velocidad en las curvas hasta llegar ya a unos límites que no están a la altura de lo que está diseñado este coche, ¿no? Están por encima, claramente. Así que es un coche con el que se puede rodar de manera ágil, pero no de una manera rápida, ni digamos es un SUV en su tamaño, en sus características, que se pueda considerar como deportivo. Se me ocurre, por ejemplo, que para hacer una conducción deportiva, una conducción decididamente rápida, un Tesla Model Y, al menos antes de la actualización del coche, de esta actualización que ha habido, de segundo momento de vida útil del coche, creo que en Tesla han rebajado algo el nivel de reactividad de la suspensión y la han endulzado. Ahora ya no es tan dura, pero el Tesla Model Y impresiona por lo rápido que se puede con él en una carretera de curvas. No es el caso de este coche. Este es un coche que está más pensado para circular con confort, como te digo, con ese puntito por encima de la media en lo que se refiere a sujeción de la carrocería y a transmisión de información al conductor. En general están muy bien tarados en lo que se refiere al tacto de la dirección.
Y como te decía, nos hemos ido con él a Bilbao y hemos hecho la prueba de hacer el viaje circulando a 120, o sea, no hemos ido a velocidades anormalmente bajas, a 100, 110, que hay mucha gente que va así hoy en día por la carretera. ¿Y cuánto se puede exprimir la batería con el sistema bimotor? Pues te puedo decir que estaríamos en el entorno de los 350 kilómetros. Apurando, si tenemos unas condiciones óptimas, llegaríamos a 380 kilómetros de autonomía. Eso es lo que nosotros hemos podido medir. Si te vas más arriba, te animas y te pones a circular con un crucero de 140 kilómetros por hora aproximadamente, pues te vas a quedar de los 300, entre 50 y 80, te vas a quedar entre los 270 y los 300, como mucho, como muchísimo. Y circulando despacito por pueblo, por carretera, yendo a menos de 90, 80, vas a poder alcanzar los 400 kilómetros. Ahí se quedaría un poco los márgenes, las franjas de autonomías para un coche, recuerda, con 346 caballos y 73 kilovatios hora de batería. Hay una versión de 98 kilovatios hora de batería, que es una burrada, es una barbaridad, que va a salir en muchas versiones de la marca. Esa versión está ahora justamente llegando al mercado y se generalizará su venta a partir del año 26. En este caso, además, los modos de conducción están ampliados y a los modos normales de Eco, Normal y Sport, donde en Sport vamos a tener la máxima respuesta del coche. En el coche que llevamos dibujado aquí en la instrumentación podemos ver si está actuando uno o dos motores eléctricos. Tenemos un diagrama muy claro en una instrumentación que es súper personalizable. Puedes cambiar todas las grafías, puedes cambiar lo que ves y lo que no. Y una de las posibilidades que tenemos es tener el coche aquí dibujado y ver si está tirando de un eje, de los dos ejes, y luego también un recortado para poder ver cuál es la carga de la batería. Ahora estamos alrededor del 80% de la batería, tenemos 8 rayitas con las que podemos ir controlando la capacidad de la batería. Bueno, pues además de esos 3 modos de conducción, el Sport fuerza al coche a ir con los 2 motores eléctricos prácticamente mucho más tiempo que en una conducción normal, y lo que tenemos también es una posibilidad de seleccionar 4 ruedas motrices, en la que además por defecto se activa el control de descenso de pendientes que tiene también el coche. O sea que tiene un poquito de juego para poder circular off-road. Eso sí, ni los neumáticos ni la altura al suelo es superior respecto a otras versiones del 5008. Esto es más bien por si efectivamente tenemos que circular por pendientes muy pronunciadas, o si podemos circular por un camino por el motivo que sea, pues con el modo 4x4 tenemos garantizado que el coche va a estar traccionando con las 4 ruedas independientemente de la velocidad a la que circulemos, que normalmente por tierra no suele ir a 120 por hora, ¿no? Pero bueno, es una ventaja que es un sistema que al ser puramente eléctrico no depende de velocidades o de engranajes que se puedan recalentar. Así que de ese modo vamos muy bien cubiertos. Y poco más, no es un coche deportivo, los consumos son decentes, no tiene unos consumos muy altos ni tampoco tiene unos consumos bajos, se queda en una gama media, se quedan unos consumos bastante óptimos para rozar esos 400 kilómetros. Con 160 kilovatios de potencia, bueno, pues ya tienes una velocidad de carga que para la mayoría de cargadores que suelen partir de 150, tienes una carga rápida decente. Igualmente es un coche que está a un buen nivel a nivel de actualización de los componentes de carga, tanto por la parte de la corriente alterna como por la parte de la corriente continua. Y lo más destacado después de todo esto es que contrasta todo este interior tan futurista y tecnológico con unos acabados que están bien, con el hecho de que luego el comportamiento dinámico del coche, cómo funciona, pues está muy pensado eso como coche de familia para tener buena calidad de rodadura. Y para mí la gran cosa del vehículo es lo bien aislado que está de la carretera y lo confortable que es para viajar. Realmente tiene sensación de ir en un coche premium circulando con este coche por esos valores, por esos factores. Y dicho todo esto, repasado todo esto, lo que nos queda por repasar es un poco precios y versiones para ver por dónde nos movemos y ponderar todo lo que hemos dicho en relación a lo que hay que apoquinar. La gama de la versión Dual Motors justamente se está expandiendo actualmente y sus precios son aparentemente elevados, entre 55.000 y 60.000 euros. Eso sí, hay una versión que justamente es la de lanzamiento, que se basa en la GT y que se justifica en parte por la cantidad de equipamiento que lleva. Pintura bitono de serie, llantas de 20 pulgadas, faros adaptativos Pixel LED, espejos plegables con memoria y portón también motorizado, el techo panorámico e igualmente muchos elementos de alcántara y cuero, así como toda la automatización de los asientos, el extra de personalización en los asientos de la segunda fila y una pantalla de 21 pulgadas que es de serie en esta unidad, juntando las dos del salpicadero.
Igualmente cuenta con todos los elementos de los paquetes de techo panorámico, iluminación, asientos con masaje, el modo 4x4 y un chasis específico para hacerlo el vehículo quizá más equipado de la historia de Peugeot. ¿Qué te ha parecido este Dual Motor? Espero tus comentarios y espero que el vídeo te haya parecido interesante. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.